Los Ministerios Cristianos Bíblicos, El Libertador y Gran Cosecha presentan su programa Familias Desafiando al Mundo, un programa diseñado para abordar la vida familiar con sus problemas y soluciones. Bienvenidos, hermanos, a este su programa Familias Desafiando al Mundo. Es un gusto poderles tener esta semana más y poder compartir con ustedes en los diferentes medios que nos puedan estar viendo. Yo le quiero dar la bienvenida a nuestro hermano coordinador del área de Familias Desafiando al Mundo, nuestro hermano Edwin Soto, a nuestro pastor general Milton Arnoldo Alquiro Fajardo, a nuestro pastor de jóvenes, hermano César Eduardo Barrientos Guardado, y a nuestro hermano Víctor Manuel López Agustín. En este programa vamos a tratar el tema: el silencio de Dios no es una ausencia, es una etapa para el crecimiento. Y es que cuánto de nosotros nos hemos sentido muchas veces en una línea donde parece que le hablamos a nuestro Señor y parece que Él no nos oye, no nos ha atendido, y está justamente en ese silencio donde creemos que Él está ausente en nuestras vidas. Y antes de arrancar, yo le voy a decir: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, Papi lindo, te damos gracias, Padre Santo. Creemos que tú estás obrando y tú traes un mensaje y una palabra para toda aquella persona que nos pueda estar oyendo, Padre bendito. Permítenos, Señor, que en el poder de tu Santo Espíritu todo lo que hablemos sea para glorificar y bendecir tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. De igual forma, yo les invito a creer lo que estamos creyendo en nuestros ministerios y vamos a decir a viva voz: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Así es, Padre. Entonces, como lo decíamos, muchas veces tenemos que comprender que Dios guarda silencio, pero lo hace para obrar en un tiempo donde Él espera que demos un fruto para llevarnos a ese crecimiento de fe, de madurez y aprender a confiar más profundamente en Él. Yo los quiero llevar a Salmos 22:19. Dice: mas tú, Yahvé, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que el Señor se ha alejado de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos ido a su presencia a buscar ese socorro y pareciera que el Señor no está ahí, sino que está ausente de nosotros? Yo recuerdo una etapa de mi vida donde realmente en la última preministración, antes de generar ese crecimiento, venía con nuestros pastores y yo les decía: estoy en un punto donde nuevamente estoy sirviendo al Señor, estoy obrando en el Señor, soy un siervo del Señor, hago muchas cosas que nos llaman a que estamos en la línea del Señor, pero estoy nuevamente en esa etapa donde hace anteriormente me había caído. Y justamente nuestros pastores me decían: bueno, mamá, ¿qué más podemos hacer por ti? Ya todo está dicho. Y yo me recuerdo que llegué en un punto donde había confusión, había tristeza, porque no sabía qué podía hacer con mi vida directamente. Si el pastorado ya no me puede ayudar, entonces ¿qué va a hacer de mí? Justamente como decía ese versículo, ¿verdad? Socórrame, Padre bendito. Y el Señor me decía: no, si haciendo lo que haces no te está alcanzando, dale un poco más. Y empezó ese periodo donde yo empecé a hacer muchas cosas, empecé a meterme más con el Señor, pero parecía que había un silencio, parecía que había una ausencia de Él, porque no mirábamos un crecimiento, no mirábamos un fruto directamente, pero de repente pasó justamente ese clic donde mi espíritu, al ser abordado en un tema de llegar a la siguiente etapa, todo lo que mi carne podría conocer, o lo que en esa lucha entre la carne y el espíritu, ya le había dado tanto espacio al Espíritu Santo que justamente ahí ya la ausencia que parecía que estaba dentro del Señor ya no estaba ahí, sino que estaba reflejando justamente todo eso que nos estaba dando crecimiento. Había un espíritu nuevo, había un espíritu renovado, había un corazón circuncidado, que justamente la carne simplemente fue doblegada para gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, el silencio es un proceso para nosotros entrar en esa parte de formación para un crecimiento a ese nuevo nivel o a esa nueva etapa que nuestro Papi lindo quiere llevarnos. Entonces, excelente, me agrada mucho. Dijiste, esta es una etapa de formación. Eso tiene que detenerse por parte de nosotros, porque ese silencio
no solo no es ausencia, sino que tampoco no es abandono. Dios no nos ha abandonado. En ese silencio, nuestro Altísimo Dios está trabajando. Él está haciendo la parte que le corresponde hacer cuando Él dedica su tiempo a sus hijos como nosotros. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos y nos convirtamos a su palabra, a su evangelio, a su Hijo Jesucristo, para trabajar de esta manera. Ahí va a fomentar la madurez, y eso es lo que observamos en ti de un tiempo para acá. Es increíble lo que tú has madurado, lo que tú has crecido. Eres una mujer que no regularmente se observa con los niveles de liderazgo que tú ya alcanzas para poder coordinar y dirigir cosas muy profundas dentro del reino de los cielos. Entonces, yo me siento satisfecho de ver que ese silencio del cual tú haces relación en una etapa de tu vida te ha servido para que fomente tu madurez, para que Dios trabaje contigo, para que tú seas transformada, para que, bien dijiste tú, tu corazón sea removido a niveles de una credibilidad delante de Dios mayor que la que tenías, para que tu fe sea movida a una fe también de prosperidad, de abundancia, una prosperidad de verdadero crecimiento en tu vida que ahora andas buscando a través de estos programas y de otros en los cuales estamos involucrados, especialmente tú, pues quieras dar de gracia a otros lo que de gracia ya estás recibiendo. Bendito sea nuestro papá. Hay que darle oportunidad a ese silencio, porque el Señor está ayudándonos a que le busquemos más. Porque como aparentemente no oímos la voz de Él, no tenemos respuesta a lo que le estamos pidiendo, entonces automáticamente nos está diciendo: ven y comunícate más conmigo, ven y preséntate más a mí en santidad, obedéceme, oye mi palabra, precioso Dios. Entonces Él nos está enseñando a depender totalmente de Él. Eso es bien importante. Nos está dando tiempo de que reflexionemos, de que meditemos en la palabra, como ella misma dice, que la escudriñemos con mayor atención para que finalmente podamos discernir, ser enseñados y hagamos finalmente eso que es lo que Él busca, que hagamos su voluntad, que abandonemos de hacer la nuestra. Ahí nosotros vamos a estar mostrando que el silencio no es ni siquiera ausencia, ni siquiera abandono de nuestro buen Dios, sino que es una etapa de nuestra vida para obtener ese crecimiento que estamos buscando, ¿no es cierto? Y es que justamente lo que mencionaba Pastor Milton, este silencio nos invita a acercarnos más a nuestro Señor. Y el salmo que leía nuestra hermana Verónica acá, pareciera que esta cita termina con David completamente desesperado por esta necesidad de ayuda de nuestro Señor, diciéndole: apresúrate a socorrerme. Sin embargo, cuando avanzamos un poquito más en los versículos, leemos del 22 al 31, yo les invito a que ustedes puedan leerlo en su casa, vemos que David termina de pasar a esta desesperación aparente a alabar a nuestro Señor. Empieza a buscar más a nuestro Señor en medio de esto que le está ocurriendo, en medio de esto que está pasando. Hace en nuestro Señor esa invitación en medio del silencio que está sintiendo David, esta invitación a buscarlo más. Justamente lo que testificó también nuestra hermana Verónica. Entonces vemos que la palabra se cumple también, no solo en estos hombres que pueden ver en la palabra, sino que la palabra se aplica también a nosotros como seres humanos que nos disponemos a buscar a nuestro Señor. Pero también podemos ver en Habacuc, en su capítulo 1 y versículo 2, algo bastante similar. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Acá se está clamando en medio de esta corrupción y violencia que se está viviendo a nuestro Señor, que parece que Él está callando. Decíamos que parecieran que estas oraciones rebotan, que los cielos se están cerrando, que nuestro Señor no da respuesta en medio de esta desesperación que en algún momento se podría tener. Pero también vemos que cuando vamos avanzando, nuestro Señor responde revelando que hay un plan muchísimo más grande para esto que estaba ocurriendo. En medio de este silencio, entonces, impulsa a Habacuc no solo a
a dejar a un lado estos cuestionamientos que le estaba haciendo nuestro Señor, a dejar a un lado esta desesperación, sino que impulsa e invita a Habacuc a orar y a esperar en nuestro Señor, a saber que lo que está ocurriendo está dentro del plan, dentro del propósito, que Él tiene todo bajo su control y que va a ocurrir en el tiempo de nuestro Señor, esto por lo cual está pidiendo, esto por lo cual está clamando. Y entonces en los hogares, cuando ocurren también todas estas cosas que en algún momento podrían ocurrir, dificultades familiares, emocionales, económicas, podríamos también nosotros decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer esto? ¿Hasta cuándo vas a hacer lo otro? Y podríamos entrar en estos cuestionamientos a nuestro Señor, que es muy común. Sin embargo, nosotros también tenemos que tener en cuenta la manera en la que estamos caminando, la manera en la que estamos llevando nuestra vida. ¿Estamos llevando nuestra vida en el orden correcto, haciendo la voluntad de nuestro Señor? ¿O estamos llevando nuestra vida haciendo nuestra propia voluntad? Y como consecuencia de todo esto, estamos alcanzando muchas cosas que nuestro Señor no quiere, pero todo ha sido como consecuencia de la manera en la que nosotros estamos llevando nuestra vida. Entonces, en esta etapa, justamente como lo decía nuestro pastor Milton, en esta etapa de silencio de nuestro Señor, nos enseña a que tenemos que confiar en Él, a que no es en tiempos de nosotros, sino que es en tiempo de nuestro Señor, y hace la invitación a pasar de estas quejas a alabanza delante de nuestro Señor, es decir, a buscar más en Él. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, nosotros leemos cuando Habacuc entonces finalmente entiende todo esto y pasa de esto que estaba ocurriendo y de cuestionar a nuestro Señor a decirle: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová o en Yahvé, y me gozaré con el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces vemos cómo finalmente Habacuc termina por entender que no es en el tiempo de Él, que no es el plan de Él, que no es como Él quiere hacer las cosas, sino que es como nuestro Señor ya lo tiene preparado, es en el tiempo de Él, y que este silencio aparente que está viviendo simplemente se trata de algo que va a glorificar más el nombre de ese altísimo Dios Trino si nosotros permanecemos en Él y ponemos un oído más sensible a atender la voz de nuestro Señor, incluso en este silencio que se está viviendo, que se podría estar viviendo. Y siempre algo parecido le pasa a profeta Elías, ¿verdad? Vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 12. Vamos a leer hasta el 13, ¿verdad? Recordemos que aquí pues el profeta Elías pues está huyendo de Jezabel, ¿verdad? De los profetas de Jezabel. Pues le perseguían para matarle, ¿verdad? Entonces dice así en el capítulo 12, dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con sus manos, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Se podría tomar cuando nos sentimos solos, lo primero que hacemos, en vez de buscar ayuda, huimos, nos apartamos de las personas las cuales nos podrían brindar esa ayuda que necesitamos en esos momentos duros, ¿verdad? Que tenemos como seres humanos, pues nos dolemos, pasamos angustia, ¿verdad? Cuando no le damos el lugar necesario a nuestro Señor en nuestras vidas, nos sentimos perseguidos, por así decirlo. Pues vemos aquí a Elías, ¿verdad? Que él, de todas las manifestaciones que hubieron acá en el versículo, él sentía que Dios, nuestro Señor, no estaba ahí, pero sí estaba, y él se revela a través de un silbido, ese silbido apacible, dice la palabra, ¿verdad? Dócil, ¿verdad? Y hace a que Elías salga, ¿verdad? A veces nosotros
pensamos que Dios no está, así como decía nuestra hermana Verónica, que nos sentimos solos, ¿verdad? Cierto grado en el cual, pues, pensamos y decimos, Dios no está, pero en realidad, en cada prueba, como ya bien decía, sirvió para crecer, ¿verdad? Para madurar. Se podría tomar como una prueba, y recordemos que tanto como en lo secular, en las universidades, en las escuelas, pues el maestro ante una prueba siempre está en silencio, ¿verdad? Pero que esté en silencio no quiere decir que no esté en el aula, ¿verdad? Que no esté presente, viendo cómo es el desempeño del alumno en la prueba, ¿verdad? Pero él no se va a alejar, o en cualquier momento pues uno puede consultarle, ¿verdad? Pero aquí vemos en la palabra, ¿verdad?, que así como ese buen maestro que es nuestro Padre, Él no está alejado de nosotros. A veces nosotros nos sentimos agobiados, ¿verdad?, solos, y se nos olvida acudir a su palabra y a darnos cuenta, ¿verdad?, de que Él solo está en silencio, como bien decía nuestra hermana, viendo cómo pasamos esa prueba, ¿verdad? Cómo abordamos esos momentos en los cuales, como usted bien decía, eso nos ayuda a acercarnos más a Él, ¿verdad? A ir más a Él, así como aquí pues vemos que el profeta Elías pues fue llamado por un silbido, ¿verdad? No fue ni la voz, fue un silbido en la cual nuestro Señor pues siendo Padre en ese momento lo llama por medio de un silbido, y Él reconoció ese silbido porque sintió paz, ¿verdad? Yo pienso que en ese momento Él pues dijo, ahí está, sí, está aquí a la puerta, pero Él me invita a salir, a confrontar, ¿verdad? A salir de mi cueva, por así decirlo, ¿verdad? En la cual yo me estaba refugiando, sintiéndome solo, perseguido, sin esperanza, por así decirlo, ¿verdad? Viene Él y oye el silbido del Padre, sale, ¿verdad? Sale más confiado, y vemos que más adelante en los siguientes versículos, pues, vemos que Él sale de la cueva y empieza a ejercer nuevamente el pastorado, por así decirlo, que el Señor le da, las encomiendas, ¿verdad?, que le da Elías, y es así como Él crece a través de esa persecución que tuvo de los profetas de Jezabel, ¿verdad? Así sucede con nosotros, y bien lo apuntaba nuestra hermana Verónica, ella al salir de ese momento de que ella se sentía sola, ¿verdad? Como todos nosotros, porque igual nosotros también pasamos ese momento, ¿verdad?, en el cual sentimos de que Él no está, pero en realidad Él está esperando que nosotros nos acerquemos, ¿verdad?, a salir de esa cueva, a empezar a buscarlo más a Él, y a no, en una forma de decirlo, a no darnos por vencidos, y crecer en ese momento, ¿verdad? Crecer y reconocer que sin Él no podemos hacer nada. El silencio, más allá de que no es ausencia y tampoco es abandono de Dios, lo importante ante lo que estás diciendo, ya dijo Vero, es que como estamos hablando de silencio versus crecimiento, es decir, que el silencio tiene un propósito, tiene un objetivo de parte de nuestro buen Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la primera carta de Pedro, allá al final del Nuevo Testamento, y leemos en el capítulo 1, versículos 22 y 23, nos vamos a dar cuenta lo maravilloso que Dios está haciendo ahí, cómo está operando, cómo está obrando nuestro buen Dios. Está invitándonos a que rechacemos el pecado, está invitándonos a que amemos la verdad, y luego nos está invitando a que sintamos amor por el necesitado. Leamos la porción, mire qué fruto el que trae el silencio a nuestra vida. Veamos el 1 de Pedro 1, 22 y 23 y se van a dar cuenta lo que está trayendo a él ahí. Trae amor a la verdad, trae rechazo al pecado y trae amor por el necesitado. Habiendo purificado vuestras almas, purificado por la obediencia a la verdad. Exacto. Estamos amando la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. El amor fraternal es amor por el necesitado. No fingido. Precioso Dios. Amados unos a otros
entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, Claro, abandonando el pecado y vamos a rechazar el pecado. sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya, precioso Dios. O sea que el silencio, en pocas palabras, más allá de que no solo no es ausencia ni es abandono de Dios para nuestra vida, es una etapa en la cual Dios está trabajando con nosotros para que traigamos un nuevo fruto en nuestra vida. Y yo, al escudriñar la palabra en ese capítulo 1, versículos 22 y 23, el Señor me muestra que nos ocupemos de los necesitados, que rechacemos el pecado y que amemos la verdad. Precioso, ¿no es cierto? Entonces ahí como nos transformó el Señor a través del silencio, ¿verdad? Y es que, como usted dice, ¿verdad? La ausencia o el abandono, como muchos lo conocen, ¿verdad? Realmente no es que Dios nos ponga caso o no nos haga, en el sentido de que no nos voltea a ver, como dice su palabra, ¿verdad? Porque realmente es un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y yo realmente lo he vivido, ¿verdad? Cuando tuve un accidente, ¿verdad? Donde realmente me sentí abandonado, ¿verdad? Pero en medio de todo eso siempre recordé la promesa que Él nos ha hecho, ¿verdad? Y esa promesa lo podemos encontrar en Isaías 41:10, donde nos hace donde dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Precioso, Padre. Y realmente uno se da cuenta de que, independientemente de que posiblemente no oigamos o no escuchemos su palabra o más que todo su voz, no significa que Él no esté ahí, ¿verdad? Sino que es parte del, como decíamos, ¿verdad?, del crecimiento, ¿verdad? Y eso también lo podemos encontrar en Santiago 1, en el capítulo 1, versículo 2, donde nos hace el llamado a que durante esas pruebas busquemos el crecimiento de varias cosas, ¿verdad? Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya, Señor. Nos hace entender que realmente todo, si sabemos llevar esas pruebas, ¿verdad?, serán de crecimiento, ¿verdad? Incluso también en Isaías encontramos en su capítulo 40 y versículo 31, donde nos dice que si logramos soportar todas esas pruebas, ¿verdad?, realmente viene ese gozo, ¿verdad? Y dice: pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Y nos damos cuenta de que realmente todo eso es parte del crecimiento, ¿verdad? Y realmente es muy necesario conocer que el hecho de que Dios no responda a nuestras súplicas no significa que realmente Él no nos esté viendo, ¿verdad? Sino que es como parte de su proceso para que nosotros entendamos que hay cosas que necesitamos mejorar o necesitamos hacer un cambio, ¿verdad? Sí, realmente, como decías, el que no oigamos que tal vez Él está oyendo nuestras súplicas, ¿verdad? Veíamos como nuestro hermano Adrián veía que cuando estaba Elías pensaba que el Señor estaba en el fuego, pero ahí nos dice no era el fuego directamente. Entonces a veces nosotros queremos, en ese silencio o en ese estado de que nosotros pensamos que estamos siendo abandonados, pensamos que Dios está en tal lugar, pero no es ese lugar, porque estamos condicionando cómo Dios queremos que nos hable, cómo queremos que nos aborde, cómo queremos que se acerque a nosotros, cuando Él nos muestra en su palabra que no siempre va a ser de la misma manera, sino que en la multiforme gracia de Él se va a acercar en el tiempo de Él, conforme a su plan, como lo decía nuestro hermano César, conforme a su propósito para nuestras vidas, para lograr que esa etapa de ese crecimiento que Él espera de nosotros, ¿verdad? Y es que es interesante,
Cuando tú hablabas de la cueva con Elías, huyendo de Jezabel, entonces tenemos que entender, justamente por lo que dices tú, en la multiforme gracia de nuestro Altísimo Dios, Dios también se manifiesta en la quietud, en el silencio, ¿verdad? Entonces ahí no oímos nada. ¿Qué pasa? Estamos así como autocuestionándonos, ¿y ahora qué? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué es lo que Dios quiere finalmente que yo haga? Pero es que en esa quietud Él quiere hablar a la parte más profunda de nuestro ser, ¿verdad? Para que nosotros entonces vayamos justamente en la dirección que Él quiere que vayamos, ¿verdad? Entonces aparentemente Elías en la cueva, pues todo el mundo dice, el miedoso de Elías se introdujo a la cueva, pero como parte del proceso que Dios lo llevaba, Dios lo quería tener en una quietud para poderle hablar. Sé que la quietud va a traer crecimiento a nuestra vida. Sí, ¿verdad? Y realmente eso incluso lo encontramos en su palabra, ¿verdad? En Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 25 y 26, que dice, bueno es Yahvé a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Aleluya, precioso Dios, ¿verdad? Bueno es esperar en silencio la salvación de nuestro buen Dios. ¿Cómo es de que Él usa ese momento de silencio, verdad? Para trabajar en nuestras vidas, como bien lo decía. A veces pues necesitamos que se nos quite una orejita, un pedacito de lengua, que es la que nos han enseñado que es la que mejor que se nos quitaran por completo, ¿verdad? Pero vemos como Él, como bien decía su palabra, usa ese momento de quietud para sensibilizarnos, ¿verdad? A su voz, a su presencia, ¿verdad? Y como bien ya me habían dicho, para que entremos no solamente a escucharle, sino que a obedecer en su propósito y hacer su voluntad, ¿verdad? Y es un momento que a veces es desesperante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo invita, como bien dice su palabra y lo lee nuestro hermano Héctor, a esperar en Él, ¿verdad? Y no solamente Él nos está moldeando, sino que también si aprovechamos ese silencio, vamos a crecer en fe, en paciencia, en mansedumbre. Prácticamente pues vamos a crecer en el espíritu vamos a crecer en el fruto del espíritu, ¿verdad? Que nos habla la palabra, ¿verdad? Yo recuerdo algunas cositas que el mundo de una manera sarcástica, como que de una manera también religiosa, alejada de Dios, ¿no es cierto? Aparecen muchas veces en algunos escritorios de oficinas un tablerito que dice, Señor, dame paciencia, pero la quiero para hoy. Terrible, ¿verdad? Porque entonces nuestro buen Dios no responde. Y su respuesta, al no responder, ¿cómo es eso que su respuesta no responder? Al no responder, Él dijo que no. Entonces, en el silencio de Dios está el sí para nosotros. Qué maravilloso nuestro Padre Santo, ¿verdad? Así es que es cuestión simplemente de alcanzar a discernir para qué necesitamos muchas veces ese silencio de Dios, para meditar, para reflexionar, para madurar y para crecer en obediencia, crecer en búsqueda, y como decía hace un rato, de 3 frutos, pero manifestados, pero inmediatamente conforme a la primera carta de Pedro, es que Él quiere que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo. Lo dice esa carta de Pedro, que quiere que aprendamos a amar la verdad, la palabra de Dios, y que en pocas palabras rechacemos toda la desobediencia, o sea, todo el pecado. Precioso, papá, maravilloso. Quizá antes de finalizar, solo para que quede como algo en cada uno de nosotros, justamente de todo lo que hemos hablado como consecuencia de ello, y aunque parezca contradictorio, el silencio del Altísimo Dios es la mejor manera de sensibilizar nuestro oído a su voz. Por eso decía, un poquito contradictorio, pero ese silencio va a ser la mejor herramienta para que nosotros aprendamos verdaderamente a identificar cuál es la voz de ese Altísimo Dios Trino. Aleluya, gloria al Señor, ¿de acuerdo? Bendito, papá. Sí,
Gracias. Bendiciones para todos. En nombre de nuestros ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, agradecemos su audiencia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y les invitamos a nuestro próximo programa, Familias Desafiando al Mundo.